Hoy hemos vivido la 19ª etapa del Giro de Italia con final aquí en el santuario de Castelmonte. Una etapa que quizá en cierto modo nos ha defraudado un poco porque pensábamos que podía haber una mayor batalla por la clasificación general, pero bueno, quizá el ritmo, la fatiga que tienen acumulada los corredores ha impedido ataques en ese puerto de primera categoría. Es cierto que cualquiera de los hombres de la general, especialmente Carapaz, Hindley y sobre todo Mikel Landa, necesitaba tener corredores en la escapada para poder lanzar un ataque en ese puerto de primera categoría. ¿Por qué? Porque nos temíamos que aquí en esta subida final pues no fuese lo suficientemente dura como para romperse, y así ha sido. Hemos visto que había tres hombres completamente superiores, son los tres primeros de la clasificación general, y mientras tanto pues la fuga que iba por detrás luchando por la victoria de etapa. Hemos visto cómo se vigilaban hasta el último momento, hasta la última curva en este santuario. Un sprint que ha habido algo de polémica, estaban reclamando por la victoria de Bowman, que quizá había podido haber alguna irregularidad porque hubo unos corredores que salieron recto en la última curva a izquierdas, pero para mí no ha hecho ninguna maniobra extraña. Hemos visto cómo tomaba en primera posición esa última curva y eso es fundamental. Ya lo vivimos en el monte Etna. El resto, en la general, sin grandes cambios. Hemos visto cómo Alejandro perdió un poquito de tiempo. Hemos visto cómo Juanpe López luchando por esa malla blanca con Buitrago, que Buitrago hubiera metido un mordisco importante en la general. Se posiciona un poquito más a favor del colombiano, pero todavía tiene ventaja importante el corredor español. Veremos mañana qué sucede en esa última etapa de montaña en la maglia blanca. Pero pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un auténtico etapone. 168 kilómetros, final en la Marmolada, paso Fedaya. Estamos hablando de puertos tremendos como San Pellegrino, el primero de ellos, después de 50-60 kilómetros de batalla feroz por filtrarse los corredores en la fuga. Algunos por la victoria de etapa y otros para tener compañeros, los líderes en los últimos puertos. Paso San Pellegrino, bajada rápida, paso por Doi, bajada menos rápida, muy larga. Ahí si vas en solitario necesitas un poquito de ayuda, incluso tiene algún repecho a mitad de la bajada y final en la Marmolada. Último salto de la montaña en este Giro de Italia, estamos hablando de 14 kilómetros, por encima del 7,5% de pendiente media, pero sobre todo los últimos 5,5 kilómetros que son por encima del 10%. La pregunta es, ¿Carapaz con 3 segundos le vale, es suficiente para la contrarreloj final de Verona con respecto a Hindley? Y viceversa, ¿para Hindley es suficiente con Carapaz? No sé, yo creo que sobre todo el que lo tiene que intentar sí o sí es Mikel Landa. Por otro lado, quizá Carapaz, si tiene posibilidad, intentará conseguir la victoria de etapa, pero yo creo que será una cosa para los hombres de la escapada. No obstante, como siempre, aquí lo contaremos en Semana de la Ruta.